sacar el impuesto sobre la renta con Python explicado con un ejemplo de Rick and Morty. Digamos que queremos sacar los impuestos de estos 35,000 pesos mexicanos que son de Rick. Entonces, para eso creamos una función en Python llamada impuesto sobre la renta. Pedimos salario, pedimos límite inferior, cuota fija y excedente. Estos tres valores ya te voy a explicar de dónde salen. Luego aplicamos una operación sencilla, que impuestos sobre la renta va a ser igual a salario menos límite inferior multiplicando excedente más cuota fija. Esto lo mostramos en pantalla con la consola. Vamos a la prueba rápida. Aquí tenemos el salario, 35,000 pesos mexicanos, el límite inferior que yo lo saqué de una tablita, ya te voy a explicar dónde, lo pego aquí, simplemente es esta cantidad, no le prestes mucha atención. Después viene la cuota fija que también te voy a explicar de dónde sale, que la tenemos aquí, la ponemos y después pongo el excedente serían 23.52 y aquí vemos los impuestos sobre la renta a pagar son de 5,889 pesos mexicanos. Ahora, vamos a explicarte de esto más calmado, más sencillo sobre todo, y explicarte de dónde salen estos tres valores que están acá, que sencillamente me los saqué de una tabla, pero vamos a decirte de dónde salen. Ahora, cerramos la consola, borramos todo el código porque lo voy a explicar desde el principio y empecemos por lo básico. Lo básico es qué es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se aplica sobre los ingresos de las personas y empresas. Este impuesto se aplica a todos los ingresos obtenidos por actividades económicas, como salarios, horarios, actividades empresariales, arrendamiento, bienes inmuebles, intereses financieros, dividiendo, etcétera, etcétera, etcétera. A cualquier actividad económica. Quedémonos con ese concepto. Ahora, eso es lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo solucionamos? O sea, si yo tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? ¿O cómo yo saco ese valor? Bueno, ese valor se saca con estos pasos que están aquí, que van a ser parte del tutorial, pero que te lo voy a indicar cuáles son. Primero, ingresamos el salario en este código. Ingresamos el salario, pero también podrías ingresar el salario en una calculadora. Luego calculamos la diferencia, o sea, una resta entre el salario y el límite inferior. Ya te voy a decir de dónde sale este límite inferior. Luego se multiplica por la diferencia, por el porcentaje del excedente. Luego se suma la cuota fija al impuesto sobre el excedente y eso sería el resultado. O sea, que luego de sumar la cuota fija del impuesto sobre la renta, daría el impuesto sobre la renta a pagar de cualquier salario. Ahora, ¿de dónde sale los valores del límite inferior? Que ya vamos a explicarte mejor eso más adelante. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí es de Rick y Morty. ¿Por qué? Porque me lo pidieron así. Entonces, Rick y Morty van a trabajar en su laboratorio en México. Ojo con este dato, donde recibe un ingreso mensual de 35,000 pesos mexicanos. Mensual, ojo bien mensual. Esto se recibe mensual porque esto va a decir que los impuestos se deben pagar mensual. O sea, si la calculadora o el ejercicio dice aquí anual, pues evidentemente estamos calculando entonces al año. Y eso van a tener valores distintos. El objetivo es calcular el impuesto sobre la renta mensual que Morty debe pagar sin deducciones, adiciones, tomando en cuenta los ingresos solamente, o sea, tomando solamente en cuenta estos datos y otros que te voy a decir que salen de una tablita. Ahora, explicando ya la teoría y el contexto, vamos a decirte cómo literalmente solucionar esto. Entonces, el impuesto sobre la renta va a ser igual al salario, entre paréntesis, menos el límite inferior, multiplicando a la tasa de excedente más la cuota. O sea, literalmente, el código de Python va a tener esto, y esto nos va a dar el impuesto sobre la renta. O sea, una operación matemática mucho más sencilla de que si lo estuvieras haciendo manualmente. Ahora, vamos al código. Primero, debemos importar una serie de librerías. Unas librerías que nos van a ayudar a tener nuestro código un poquito más decente. Entonces, import locales. Locales es para importar la librería de moneda local. Así de sencillo. Luego, para manejar, ojo, decimales en finanzas, utilizamos una librería especial que, valga la redundancia, se llama decimal. Import decimal. Ahora, decimal es la librería y decimal es la función.
Bueno, es al revés literalmente, pero ya me entienden. Ahora aquí viene simplemente un código para la moneda de peso mexicano. Locate set, locate all es MX. Eso es todo, eso es un formato. En base a eso, o sea, teniendo en cuenta que tenemos este formato, vamos a aplicarle una función. Vamos a hacer un poco de código aquí. Vamos a aplicar una función a la moneda mexicana. Porque yo puedo poner cualquier número, pero ese número no va a ser literalmente, o no se va a mostrar como una moneda mexicana. Y nosotros debemos mostrarlo de forma decente. Entonces ponemos esta función sencilla que te lo voy a explicar encimita. Def, formato, México, valor, cualquier número, return, valor en un formato mexicano, ojo con 4 decimales, ¿ya? Ahora, vamos con la función. Ahora, como esta función sí hace parte del video principal, la voy a escribir desde cero. Entonces ponemos def. Def para crear cualquier función en Python. Def, impuesto, vamos a ver, impuesto sobre renta MX. MX porque según lo que estudié, tiene ciertas cosas específicas. Try para manejar errores. O sea, todo el código que está aquí, try va a estar pendiente de qué errores va a tener. Ponemos salario. Salario es igual a decimal. 2 paréntesis. Input para pedir un valor. 2 paréntesis de nuevo. Y aquí dentro simplemente vamos a poner un texto que diga salario. Y el usuario me tenga que ingresar evidentemente el salario. Ahora, esa misma estructura de variable de decimal para pasar cualquier valor a decimal, input para recibir un valor y un pequeño texto que le indique al usuario qué es lo que va a pedir, lo vamos a aplicar con los demás valores. Y de una vez voy a aprovechar para explicarte de dónde salen. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, límite inferior, cuota fija y por último, este sí lo voy a escribir porque tiene una pequeña diferencia. Entonces ponemos excedente. Excedente va a ser igual a decimal, 2 paréntesis, input, 2 paréntesis, 2 comillas dobles, dame el excedente o simplemente excedente. Vamos a poner excedente. 2 punto espacio. Y este excedente, como va a ser un valor de porcentaje, o sea, va a ser, no sé, 60%, pero sin el signo de porcentaje, 10%. Bueno, esos porcentajes en finanzas se tienen que dividir, o por default se tienen que dividir por 100 para tenerlo en valores decimales. Ahora, ¿de dónde salen estos 3 valores que están aquí? Que yo te dije que te iba a decir. Bueno, límite inferior, cuota fija y excedente vienen de una tablita que hay que buscarla en internet para sacar esos valores. Y la tenemos aquí. Aquí está la tablita. Esta tablita la conseguí en internet fácilmente, gratuita. Y te dice que dependiendo de un sueldo, o sea, dependiendo de lo que ganes al mes, vas a tener ciertos números específicos. Sea límite inferior, cuota fija o el excedente que está aquí. Como nosotros, o como yo ya te dije, cuánto va a recibir Rick y Morty, que serían 35,000 pesos, ya yo tengo que buscar en la tablita los 35,000 pesos. O sea, si aquí tenemos límite inferior, tenemos que buscar entre qué límite están esos 35,000 pesos. Entonces, vamos a la tablita y buscamos que 31 a 49 estarían esos 35,000 pesos. Por ende, nuestra cuota fija va a ser este número que está aquí, que sería 5,004 o 5,000. Sí, sería 5,004. Este sería nuestra cuota fija, así que lo vamos a anotar aparte y después lo vamos a tener en cuenta. Y luego el excedente va a ser de la misma línea que está aquí, de la que está aquí. Sería 23,52. Ese va a ser nuestro excedente. Ahora, ¿de dónde yo estoy sacando esto? Esto es de una tablita en internet. ¿Pero qué voy a hacer con esto? Bueno, esto lo voy a contestar aquí en el código. Y el límite inferior, por supuesto, es de 31,236. De 31,200, sí, 31,236. Ese va a ser el valor que vamos a agarrar. Entonces, esos valores los vamos a anotar aparte y tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que ganes, el impuesto va a ser distinto. Y eso es una cualidad, una peculiaridad de estos impuestos. Entonces, por eso te quería aclarar eso, y que es muy importante porque, imagínate, hay que tener los valores pues correctos. Y ojo, estos son del 2025. Podría ser que en el futuro estos valores cambien. Entonces, con eso, vamos con la fórmula. La fórmula que es muy sencilla. Ponemos ISR es igual
bueno, ISR impuesto, mejor, impuesto, es igual a 2 paréntesis, salario, menos límite inferior, el que está arriba, el que acabamos de crear, menos límite inferior. Fuera de los paréntesis vamos a multiplicar. ¿Con qué vamos a multiplicar esto? Con el excedente. Ponemos excedente. Aquí está excedente. Y luego vamos a volver a salirnos de los paréntesis y sumar la cuota fija. Así de sencillo. ¿De dónde saco esto? De la anotación que ya te comenté previamente. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y aquí está. Impuestos, salario menos límite inferior multiplicando a la tasa del excedente más la cuota fija. Estos últimos tres valores los saco de esta tablita. Ya, y el salario simplemente son los 35.000 pesos mexicanos que estaban en el enunciado del ejercicio. Con esto presente vamos a terminar el código con una mala práctica. Simplemente de copiar y pegar, para no hacer más pesado el video. Así que ponemos tab aquí y print. Listo. Print porque imprimimos eso en pantalla con, ojo, con la función que creamos al principio y con la variable que tiene resultado. Ya, que tiene resultado de la operación matemática que hicimos para sacar el impuesto sobre la renta. Luego ponemos un except para manejar errores y sobre todo afuera de la función la ponemos a prueba simplemente poniendo su nombre, impuesto sobre la renta. Así que cerramos la función aquí y vamos a bajar el enunciado. Y vamos a tener los valores esos que te dije que sacamos de la tabla a la mano. Yo lo tengo aquí anotado en el bloque de notas y voy a ejecutar esto en consola. Ya, recuerda que hay unos valores que se sacan de la tablita, específicamente de esta línea que está aquí. Ojo con eso. Ahora, vamos a consola. Esperamos unos minutos. Aquí dice salario. El salario es de 35.000 pesos mexicanos. Porque eso lo dice el enunciado. O sea, Rick está ganando 35.000 pesos mexicanos. El límite inferior fue de 31.236, que aquí lo tengo anotado y lo voy a copiar. Punto 0.50. Punto 50, no 0.50. Cuota fija. Bueno, la cuota fija también la anoté y recuerda que viene de la tablita. Esos valores vienen de la tablita. Damos tab, excedente. El excedente es 23.52. Ahora nos va a dar el resultado. El impuesto sobre la renta a pagar son de 5.889.1 decimales ahí, pesos mexicanos. Aquí viene una duda. ¿Por qué yo no puse unas condiciones para que esto se llenara solo? Bueno, porque es que con los años esto van a cambiar. Esta tabla se vaya actualizando y este programa puede quedar obsoleto. Para evitar eso simplemente hicimos una calculadora que dándole los datos ya esto lo calcula automáticamente. Pero recuerda que sí se puede hacer. Sí se puede hacer, pero sería un código que dure hasta que la tabla cambie. Pero eso fuera del tema, así que ese es el resultado. 5.889 pesos serían de impuestos sobre los 35.000 pesos mensuales que gana Rick. Ahora, recapitulemos. Aprendiste o te conté que era el impuesto sobre la renta. Vimos los pasos, aquí están los pasos. Viste el ejemplo con Rick y Morty. Cómo solucionar esto con prácticamente no voy a decir fórmula porque no sería una fórmula, sería simplemente una operación matemática. Luego importamos unas librerías específicas para el formato de la moneda. Usamos una función para automatizar ese proceso de cambiar cualquier valor numérico a una moneda mexicana. Luego creamos la función de impuesto sobre la renta. Pedimos salario, límite inferior, cuota fija y excedente, y sobre todo buscamos o vimos de dónde salen esos datos que dependiendo de lo que gane va a salir unos valores distintos, y hicimos la operación matemática en Python y lo mostramos en pantalla. Sobre todo utilizamos un try-s para manejar errores y fuera hicimos la prueba de la función. Ahora ya te expliqué el concepto, ya hicimos el código, hicimos un pequeño resumen de la operación matemática, mostramos de dónde salen los datos, que es de esta tabla. Solamente me toca decirte gracias por ver este video.